Bueno, compañeros, les daré una pequeña introducción en cuanto a la marihuana, conocida como la cannabis sativa, y la cocaína, para poder relacionar entre el vínculo criminológico y la forma en que se da judicialmente en cuanto a su legalidad de consumo, portación y tenencia de esta. Derivados del cannabis. Sustancia: cannabis, conocida como María, marihuana, hachís, porros, canutos, petardos, petas, tosto, chocolate. Nombre químico o fórmula: el cannabis sativa contiene más de 400 componentes identificables. El principio activo es el THC, tetrahidrocannabinol. La proporción de THC varía según la planta, el clima, el terreno, la cosecha y las partes que utilicemos. El origen: breve historia. La planta del cannabis, denominada cannabis, se cultiva prácticamente en todo el mundo. Se ha cultivado durante siglos tanto por la fibra del cáñamo como por sus propiedades psicoactivas y su supuesta utilidad clínica. La referencia más antigua procede de China y data del año 2737 a.C. Se recomendaba su uso para afecciones tan diversas como reumatismo, malaria, beriberi, insomnio, trastornos oculares, trastornos menstruales, etc. Su empleo también es milenario en la India, donde se usaba porque agilizaba la mente, favorecía la longevidad y potenciaba el deseo sexual. Su uso se relacionó a lo largo tiempo con las ceremonias religiosas y la meditación. En Oriente, su empleo se fue restringiendo hasta quedar prácticamente en las manos de los brujos. A mediados del siglo pasado, la utilización de cannabinoides no era relevante, pues se ceñía a determinados grupos de artistas. Sin embargo, en los años 60, con el auge del movimiento hippie, su consumo se popularizó en América y Europa, convirtiéndose en una sustancia ilegal que goza con más aceptación social. Forma de presentación: tres formas. Marihuana o hierba, preparada a partir de las hojas secas, flores y pequeños tallos de la cannabis sativa. Contiene del 5 al 10% de THC. Hachís o hash. Se elabora presando la resina de la planta hembra, dando lugar a un bloque de color marrón. Contiene hasta un 20% de THC. Aceite de hachís, concentrado de líquido que se obtiene mezclando la resina con disolvente, acetona, alcohol, gasolina, el cual se evapora en parte, dando lugar a una mixtura viscosa de altas proporciones de THC hasta un 85%. Vía de administración: fumada, se mezcla con tabaco y se lía en cigarrillos, oral, en infusiones, tortillas, reposterías. Los efectos: de rápida aparición, varía según la dosis, el tipo de cannabis, el estado de ánimo del individuo y sus expectativas. Inicialmente, dosis bajas producen sensaciones placenteras de calma y bienestar, euforia, risa fácil, desinhibición, locuacidad y alteraciones de la percepción corporal y sensorial. Los ojos se enrojecen, la boca se seca y hay dificultades de coordinación para conducir, por ejemplo, y en los procesos mentales complejos. A ello se sigue una segunda fase de aumento del apetito, depresión y somnolencia. En dosis elevadas puede provocar confusión, letargo, percepción alterada de la realidad y de manera más inusual estados de ansiedad y pánico. Riesgos: destaca el muy discutido síndrome amotivacional, deterioro de la personalidad, que conduce a un pobre comportamiento psicosocial unido a una frecuente disminución de la capacidad de concentración y de memorización. El humo es más dañino para el pulmón humano que el del tabaco y puede causar alteraciones en el sistema reproductor y inmunológico. El THC a través placentaria, por lo que su consumo supone un riesgo para tanto durante el embarazo como en la lactancia. Posibilidad de que el bebé nazca con un bajo peso. En personas de riesgo, el cannabis puede desencadenar psicosis y cuadros delirantes y alucinatorios. Existen pocas posibilidades de sobredosis. Por su popularidad entre los jóvenes y su aparente inocuidad, se considera una de las mal llamadas drogas de inicio, aunque no todo usuario de cannabis experimentará necesarios
sustancia más peligrosa, existe el riesgo de entrar a un circuito de consumo ilícito. Potencia el efecto del alcohol y otros depresores del sistema nervioso central. Dependencia y tolerancia. Los derivados del cannabis generan dependencia con consecuencia de síndrome de abstinencia en caso de retirada brusca de la droga. La tolerancia con un uso esporádico, entre más se fuma, menos efecto hace, aunque muchos estudios no han podido demostrarlo. Con el uso continuado es necesario aumentar la dosis. Síndrome de abstinencia. Conlleva ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión, anorexia, etc. Tendencias de consumo. El cannabis y sus derivados son las drogas más ilegales de mayor consumo en España y América, con tendencia de aumento. La edad media de inicio en el consumo entre los jóvenes está alrededor de los 14 años. Situación legal. El Código Penal salvadoreño no considera. Se penaliza a todos aquellos individuos que cultivan, elaboren, trafiquen y promocionen y favorezcan o faciliten su consumo. También será penal la conducción de un vehículo bajo los efectos del cannabis. Particularidades. Son frecuentes las campañas que solicitan su legalización y reivindican la liberación de este producto. Su cultivo actual en interiores ha favorecido el aumento de la concentración del principio del activo. Su uso terapéutico está en experimentación. Algunos profesionales están a favor de la utilización del cannabis para dolencias determinadas. Mejora el apetito, disminuye los vómitos, especialmente en enfermos en fase terminal. Cocaína. Sustancia. Clorhidrato de cocaína, conocida como coca, nieve, farlopa, faria, perico, blanca. Nombre químico o fórmula. Clorhidrato de cocaína, C17H21NO4. Forma ácida de la droga. Origen. Breve historia. El clorhidrato de cocaína es una sal hidrosoluble que se obtiene de las hojas de coca tras un proceso que interviene en las diversas sustancias químicas como el éter, ácido sulfúrico, gasolina. Es habitual encontrarla cortada o adulterada, por lo que la pureza puede oscilar entre 50% a 5%. Existen diversos hallazgos arqueológicos que permiten confirmar la existencia de consumidores de hoja de cocaína en Perú. En el año 3000 a.C., en el siglo XIX, se aisló el principio activo de la sustancia, que tuvo mucho éxito como anestésico local y se convirtió en un remedio infalible para casi todas las dolencias. Fue ingrediente fundamental de muchos productos, entre ellos la Coca-Cola. Pero poco tiempo después, esta opinión varió, al variarse los graves efectos que variaba su consumo. Durante los años 80 la cocaína se popularizó entre las clases sociales más acomodadas. Sus efectos, la creencia que se trata de una droga segura y la aparente ausencia de riesgos a consumirla le han valido sobrenombres de la droga de los ejecutivos, el champán o caviar de las drogas, o el polvo de oro. Forma de presentación. Polvo blanco cristalino, en bolsas o sobrecitos de papel, papelinas. Vía de administración. Es por la nariz, inyectada, tópica. Efectos. Dosis moderadas de cocaína producen ausencia de fatiga, de sueño y de hambre, aceleración del ritmo cardíaco y aumento de la presión arterial, exaltación del estado de ánimo y mayor seguridad en uno mismo. Y cuando el uso es ocasional puede incrementar el deseo sexual y demorar la eyaculación y puede dificultar la erección. Sigue con una baja de cansancio, apatía, irritabilidad y conducta impulsiva. Los riesgos: hemorragias nasales, problemas respiratorios, alteración del sueño, apatía sexual,
impotencia, trastornos nutricionales, alteraciones cardiocirculatorios, por ejemplo, hipertensión, infarto de miocardio, cefalías o accidentes vasculares que pueden llegar al infarto cerebral, complicaciones psiquiátricas, irritabilidad, crisis de ansiedad, disminución de la memoria y de la capacidad de concentración, inquietud y psicosis cocaínica, que consiste en la aparición de bruscas de ideas paranoicas, sensación de estar vigilado o perseguido y alucinaciones auditivas y visuales. Dependencia y tolerancia. El grado de dependencia que produce es uno de los más elevados entre las diferentes sustancias psicoactivas. Síndrome de abstinencia. Depresión, insomnio, somnolencia, irritabilidad, fatiga, cambios bruscos de estado de ánimo, anidonia, falta de placer ante los estímulos. Tendencias de consumo. Es una de las drogas ilícitas mayor consumo en España y va en aumento. La edad de inicio de consumo de cocaína se sitúa entre los 20 años. La demanda de tratamiento por consumo de cocaína casi ha triplicado en los últimos 15 años. Situación legal. Se penaliza cultivo, elaboración, tráfico, promoción y venta. Por lo tanto, aquellas personas que promuevan, favorezcan o faciliten su consumo serán penalizadas. También se penaliza la conducción con un vehículo bajo los efectos de la cocaína. Después de haber dado de una forma muy sucinta los efectos entre las generalidades de estos dos tipos de drogas, hablaremos un poco sobre las toxicomanías, basándonos un poco sobre lo que habla el autor Rafael Maldonado y Daniel Pionel. Ellos explican que la cannabis sativa, originaria de Himalaya y la China, tiene virtudes terapéuticas y se fuma por hojas secas. En la actualidad es ilegal por su tráfico, pero tiene implementos curativos. Se drogó a ratones para entender su funcionamiento en los seres humanos por la similitud entre ambos. Esta piratea el funcionamiento de los neuronas. Es en la sinapsis donde se da la actividad, siendo que la cannabis forma moléculas similares a las de nuestros receptores, los cannabinoides, correspondientes encajando los cannabinoides, estando preparado el cerebro para recibir de estos, teniendo un sistema endógeno. El número son exageradamente presentes más que la dopamina. Actúa en el tronco central del cerebro. En 1992, primera molécula que fue encontrada y fue llamada la andamita. Luego 4 más. La dopamina se le ordena reaccionar y la sinapsis reacciona, estimulando cualquier receptor de las neuronas. El cuerpo humano produce moléculas parecidas a las drogas. Las drogas estimulan estas partes, así como el porro activa el sistema cannabinógeno, afectando el sistema controlado por este. Tiene el apelativo de droga blanda. Se extiende en Europa en 1989. Las toxinas enferman las células. Un poco de la cocaína. Como ya habíamos dicho, que se le llaman diferentes nombres, entre nieve, saque, blanda, línea, polvo. En 2009 fue consumida por más de 1 millón de personas en Ucrania. Y provoca euforia, elocuencia y seguridad. Tiene un 20% de riesgo de un paro cardíaco, perder el tabique central, estimulante o asesino. Esa es una gran pregunta. Entra por la nariz a 60 km por hora, por la fosa y llega a la sangre y luego al corazón, latiendo más rápido cada momento, luego a los pulmones, luego los controladores de comportamiento afectados. Es un golpe de energía. Diferencia entre la marihuana: es más dramático el efecto, es una sustancia que es económicamente más cara. La criminalidad, como fenómeno de la vida cotidiana, tiene al Estado
que son los que deben tener claro el concepto de conducta criminal, abordada el problema de las deformaciones a disminuir las barreras del derecho penal. Esto induce a que los legisladores de un estado se vayan aportando hacia la criminalística y las toxicomanías. La criminalística en todo caso, tiene como propósito de establecer cómo se actúa sobre estos sujetos y cómo abordar el tema de esta custodia. La figura de los temas como el narcotráfico o los escenarios se podrían plantear complejos. Como compleja sería la actividad de la prueba. Piénsese en casos como la persona que es vista al interior de una playa testimoniando tráfico de droga, ver al lechero que transporta X cantidad de paquetes donde se supone que su contenido sea electrocicon coca. ¿Cómo trabajar el tema de la prueba? ¿Cómo establecer el contenido de los paquetes? ¿Cómo periciar dicho contenido? ¿Cómo medir el alcance o disminución de la pericia? ¿Cómo establecer los indicios de participación de los sujetos? ¿Por qué no se le da un tratamiento de un nuevo trato al consumidor al portarla? Estas son muchas de las preguntas que todo abogado se hace y para concluir en un proceso si es o no ilegal la forma en que se montan las evidencias de este tipo de casos. También podemos decir que para distinguir al sujeto activo cuando estamos frente a un sujeto que ha ingerido droga, no para fines de gozarla, sino que de transportarla. Es un estado de intoxicación periódica o crónica, perjudicial al individuo y producida por una reiterada consumo de una droga, sea natural o elaborada sintéticamente. La ley reguladora de las drogas habla sobre la posesión y tenencia, tráfico ilícito y exhibición. ¿Cuál es el bien jurídico que se perjudica? La salud pública, el colectivo. El toxicómano es un consumidor. Se le deja caer el aparato del Estado. El traficante posee perversiones y no la consume. Otra de las preguntas podría decirse que es, ¿cuál es el núcleo del patrocinio infiel? Regulado en el artículo 314 del Código Penal. ¿Qué es la droga? Es cualquier sustancia química que produce una modificación en el funcionamiento de un ser vivo. ¿Cuáles son los tipos de droga? Los narcóticos, los ansiolíticos, los tranquilizantes, los barbitúricos. Diferencia entre el toxicómano y el traficante. Hablando de estos efectos, depende de la dependencia, de la estimulación del sistema central y del cambio de conducta. Dependencia no es igual a la alteración, tampoco es igual de cambio a la conducta. La dependencia es el hábito o la sed de la ingesta de la droga. La diferencia del estado habitual y del estado artificial marcan la conducta del ser humano en un desbalance muy marcado. ¿Cuál es la diferencia entre el estado natural y artificial? Es la expresión de la no voluntad. Al ser humano no tiene dominio del modo de comportarse voluntariamente. La regla de las drogas es que afectan el sistema neurocentral. Dependencia, como habíamos dicho, no es igual a alteración del sistema neurológico central. Igual tampoco es el cambio de la conducta. Una vez puesta el direccionamiento de la noticia criminis, se despliegan todas las fases de la investigación, énfasis y cuidado de la evidencia. El énfasis en el escenario de la evidencia, cuidado especial con los eslabones a la cadena de custodia de la evidencia, identificación de la evidencia, proteger o embalar la evidencia con todos sus datos, el sello y la firma del embalaje, remisión de la evidencia
a sede judicial. Todas estas son las reglas que debe tener el escenario cuando uno recoge la evidencia para su respectiva pericia. No en todos los casos, sino solo en aquellos donde el escenario es el cuerpo de la persona, donde se necesita autorización judicial para poder actuar sobre este tipo de escena. Y si se maneja como acto urgente de comprobación en las intervenciones corporales, también se necesita un permiso judicial. La recepción de la evidencia por el perito describiendo su identidad y calidad de droga. Periciar la evidencia y su respectivo análisis. El reenvío de la evidencia. Introducción de la evidencia como material probatorio. El principio de mismicidad. El medio para introducirlo al juicio solo puede ser la persona que perició la evidencia para preguntarle sobre la cadena de custodia y generalidad de esta, como el precio, la cantidad de la droga. Luego vincular al sospechoso con la evidencia. Luego de haber escuchado un poco sobre cómo se trata la escena, la custodia de la evidencia y sus diferentes formas de vincularla al proceso judicial y vincularla con el sujeto activo, espero que les haya gustado un poco sobre lo que hemos hablado de las toxicomanías y sobre cómo se debería tratar, la cual es una gran interrogante al sujeto que la consume, si sería activo como un traficante de drogas o un simple consumidor que viene siendo como la víctima de este tráfico ilícito que se vive en las calles.